Así era la vida en Nazaret, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas del poder, pero lo suficientemente grande como para que el cielo posara sus ojos sobre él sin que nadie lo notara. Entre colinas suaves, cubiertas de olivos caminos de tierra, marcados por sandalias gastadas y casas construidas con piedra áspera, vivía una joven cuyo nombre aún no significaba nada para el mundo. María. No había multitudes siguiéndola. No había señales visibles de grandeza. No había profecías pronunciadas en voz alta en las plazas. Solo el ritmo silencioso de una vida sencilla tejida entre tareas domésticas, tradiciones antiguas y una fe que no necesitaba ser vista para ser real. Nazaret no era Jerusalén. No tenía templos majestuosos ni sacerdotes de renombre. Era un lugar de gente común, de manos endurecidas por el trabajo de miradas acostumbradas al polvo del camino y al paso lento de los días. Allí, la vida no se medía por eventos extraordinarios, sino por la repetición constante de lo cotidiano. Y en medio de ese mundo, aparentemente insignificante, María crecía. Desde muy joven, su vida estaba marcada por normas claras, por expectativas que no se discutían. Las mujeres aprendían pronto cuál era su lugar, cómo moverse, cómo hablar, cómo mirar sin llamar la atención. La modestia no era solo una virtud, era una forma de sobrevivir dentro de una sociedad donde cada gesto era observado, cada paso era recordado. Pero había algo en ella que no encajaba del todo en esa simple descripción. No era algo que se pudiera ver a simple vista. No era belleza llamativa, ni una personalidad dominante. Era más sutil, más profundo. Una forma de silencio que no era vacío sino presencia. Una mirada que no buscaba, pero parecía comprender más de lo que decía. Mientras otras jóvenes reían en los pozos, al recoger agua intercambiando historias y rumores, María escuchaba más de lo que hablaba. Mientras el pueblo seguía el ritmo de los días, sin cuestionarlo en su interior, parecía haber un espacio distinto, como si algo en ella estuviera siempre atento, esperando. Las mañanas comenzaban antes de que el sol tocara completamente las colinas. El aire, aún fresco, se llenaba del sonido de pasos de utensilios de puertas de madera que se abrían lentamente. María, como tantas otras, salía a buscar agua, cargando el cántaro con equilibrio aprendido desde la infancia. El peso del barro lleno de agua sobre sus hombros no era una carga, era parte de su vida. Cada paso de regreso a casa era medido constante, silencioso. No había prisa, pero tampoco pausa. En casa el trabajo continuaba. Moler el grano, preparar el pan sin levadura, limpiar, ordenar, ayudar. Todo en una secuencia que no cambiaba día tras día, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese pequeño rincón del mundo. Y sin embargo, no estaba detenido, porque en ese mismo instante, en otras partes de Judea, se hablaba de tensiones, de profecías, de rumores sobre un Mesías. Jerusalén hervía con expectativas, Roma vigilaba con desconfianza. Los sacerdotes mantenían el orden con una mezcla de autoridad y temor. Pero Nazaret parecía ajena a todo eso, o al menos eso creían.
porque a veces el lugar más silencioso es donde comienza el cambio más grande. María no discutía teología en las calles, no enseñaba en sinagogas, no buscaba respuestas en debates públicos. Su relación con Dios era más íntima, más profunda, más peligrosa en cierto sentido. Era una fe que no dependía de lo visible, una fe que se construía en el silencio, en las oraciones susurradas al caer la noche, cuando el pueblo se apagaba lentamente y solo quedaba el sonido del viento rozando las paredes de piedra, en los momentos en que el cielo se llenaba de estrellas y parecía demasiado grande para una vida tan pequeña. Ahí, en esos momentos, algo en ella se abría. No era una voz, no era una visión, era una certeza difícil de explicar, como si su vida, aunque aparentemente común, estuviera sostenida por algo mucho más grande de lo que podía comprender. Pero esa certeza también traía una pregunta que no tenía palabras claras, pero que estaba presente en cada latido, en cada respiración profunda, en cada instante de silencio. ¿Para qué? ¿Para qué una vida tan ordinaria en un mundo que parecía moverse hacia algo extraordinario? ¿Para qué ese peso invisible que no podía compartir con nadie? María no tenía respuestas, y quizás no las necesitaba todavía, porque hay momentos en la historia en los que Dios no revela el destino completo, solo prepara el corazón. Nazaret seguía igual. Los días seguían su curso. La gente seguía viviendo, sin saber que en medio de ellos una historia estaba comenzando a escribirse en silencio, sin ruido, sin testigos, sin señales evidentes. Una historia que no empezaría con multitudes, sino con una sola persona dispuesta a escuchar. Y mientras el mundo seguía girando, mientras los imperios levantaban ejércitos y los líderes discutían sobre poder, en una casa de piedra, en un rincón olvidado de Galilea, María respiraba, sin saber que muy pronto el cielo dejaría de guardar silencio. Nazaret seguía respirando con la misma calma, pero había una tensión invisible que comenzaba a recorrer el aire, como si algo estuviera a punto de romper la rutina que había permanecido intacta durante generaciones. Nada en las calles lo anunciaba. Nadie en el pueblo podía percibirlo. Las puertas se abrían como siempre, los cántaros seguían llenándose en el pozo, las voces se cruzaban en conversaciones simples, pero en un punto exacto, en un momento que no quedó registrado por ningún testigo humano, el cielo decidió intervenir. Y lo hizo en silencio, no en Jerusalén, no en el templo, no frente a sacerdotes o multitudes, sino en la vida de una joven que no tenía ningún poder, ninguna posición, ninguna voz en el sistema que gobernaba su mundo. María. Aquella tarde no era distinta a las otras, al menos en apariencia. El sol descendía lentamente detrás de las colinas, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra. El aire comenzaba a enfriarse y el pueblo entraba en ese breve momento de transición
entre el trabajo del día y el descanso de la noche. María estaba sola. No sabemos exactamente qué hacía. Tal vez ordenaba el interior de la casa, tal vez molía el grano restante, tal vez simplemente descansaba después de una jornada larga. Pero hay algo que los textos dejan claro sin necesidad de describirlo. Su corazón estaba en calma, y es precisamente en ese tipo de silencio donde lo imposible encuentra espacio, porque no hubo ruido previo, no hubo advertencia, no hubo preparación visible, solo presencia. Una presencia que no pertenecía a este mundo, pero que tampoco rompía la realidad, la atravesaba. El ángel, no como una figura mitológica distante, sino como una irrupción real en un espacio real. Algo que no podía ser ignorado, que no podía ser explicado, que no podía ser controlado. Y en ese instante, todo lo que María había conocido hasta ese momento dejó de ser suficiente. El saludo fue directo, preciso, cargado de un significado que iba mucho más allá de las palabras. Alégrate no era una sugerencia, no era un deseo, era una declaración. Pero ¿cómo puede alguien alegrarse cuando no entiende lo que está ocurriendo? El texto lo dice con una honestidad que atraviesa los siglos. María se turbó. No fue una reacción de rechazo, no fue incredulidad arrogante, fue algo más humano, más real, confusión. El tipo de confusión que aparece cuando la realidad cambia demasiado rápido para ser procesada. Cuando lo que está frente a ti no encaja en ninguna categoría que conoces, porque María entendía su mundo. Entendía las reglas, las expectativas, el lugar que ocupaba. Sabía lo que significaba ser una mujer joven en Nazaret. Sabía lo que se esperaba de ella, lo que estaba permitido y lo que no. Y de pronto, todo eso estaba siendo desafiado en un solo instante. El Señor está contigo. Esa frase, en otro contexto, podría haber sido un consuelo, pero en ese momento era una carga, porque si Dios estaba con ella de esa manera, significaba que algo estaba a punto de cambiar, y no de forma pequeña. El anuncio llegó sin rodeos. No fue una parábola, no fue una metáfora, fue directo al centro de su vida, de su cuerpo, de su futuro. Concebirás. Esa sola palabra tenía el peso suficiente para alterar todo lo que María era. En una sociedad donde el honor lo era todo, donde una mujer comprometida tenía un camino ya definido, donde cualquier desviación podía significar vergüenza pública, rechazo, incluso peligro real. Esa palabra no era solo un anuncio, era una ruptura. María no interrumpió con miedo irracional. No gritó, no huyó. Hizo algo mucho más profundo. Preguntó, ¿cómo será esto? No era duda, era comprensión buscando forma. Era una mente intentando sostener algo que estaba más allá de su experiencia. Y la respuesta no simplificó nada, no eliminó el misterio,
lo hizo más grande. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No había precedentes para eso. No había explicación cultural, ni teológica, ni científica que pudiera contener esa idea completamente. No era solo un milagro. Era el inicio de algo que el mundo entero tardaría siglos en intentar comprender. Y en medio de ese momento, María quedó frente a una decisión. No había presión externa visible. No había una multitud observando. No había consecuencias inmediatas desplegadas ante sus ojos. Solo una elección interna: aceptar o resistir, decir sí o retroceder. Y lo que hace ese momento tan poderoso no es solo lo que se le pidió, sino lo que estaba en juego. Porque aceptar significaba entrar en un camino donde perdería el control sobre su propia historia. Significaba cargar con miradas con sospechas, con preguntas que no podría responder fácilmente. Significaba confiar, sin tener todas las respuestas. El silencio después del anuncio no fue vacío. Fue el punto más tenso de toda la escena. El cielo esperando, la tierra conteniendo el aliento, y una joven sosteniendo el peso de una decisión que cambiaría la historia. Entonces habló, no con palabras grandiosas, no con discursos elaborados, sino con una frase que parecía simple, pero que llevaba dentro una profundidad que ningún imperio podría igualar. He aquí la sierva del Señor. No se llamó elegida, no se llamó especial, se llamó sierva, y en esa palabra redefinió completamente el poder. Hágase conmigo. No entiendo, no controlaré, no explicaré. Hágase según tu palabra. Y en ese instante, sin ruido, sin testigos, sin aplausos, la historia cambió. No en Jerusalén, no en Roma, sino en el interior de una casa en Nazaret, donde una joven dijo sí, cuando todo en su mundo le habría dado razones para decir no. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual, aunque el pueblo aún no lo sabía. Nazaret despertó al día siguiente, como si nada hubiera ocurrido. El sol volvió a elevarse sobre las colinas. Las puertas de madera se abrieron con el mismo sonido de siempre. Los cántaros volvieron a llenarse en el pozo, y las voces del pueblo retomaron sus conversaciones habituales, sin sospechar que en medio de ellos algo invisible había comenzado. Porque el mundo no cambia de golpe, cambia en silencio, primero por dentro. Y María ya no era la misma. No había señales externas que lo confirmaran. Nadie podía ver lo que había sucedido. No había luz rodeándola, ni palabras escritas en el cielo, ni testigos que pudieran validar su experiencia. Solo ella, y una certeza que no podía explicar. Esa es la parte que pocas veces se cuenta. El momento después del sí. El momento en que la fe deja de ser una respuesta y se convierte en una carga que hay que sostener día tras día, sin aplausos, sin confirmaciones constantes, sin pruebas visibles. Porque decir hágase es solo el inicio.
Vivirlo es otra historia. María caminaba por las mismas calles, pero ahora cada mirada tenía un peso distinto. Cada palabra que escuchaba, cada conversación ajena, cada gesto cotidiano, parecía estar cargado de una tensión que antes no existía. No porque los demás supieran, sino porque ella sabía. Sabía que su vida ya no le pertenecía del todo. Sabía que llevaba dentro una promesa, pero también una responsabilidad que nadie más podía entender. Y lo más difícil no era el misterio, era el silencio, porque no podía explicarlo fácilmente. ¿A quién le dices algo así? ¿Quién podría comprenderlo sin juzgar, sin dudar, sin temer? Nazaret no era un lugar donde las historias extrañas pasaran desapercibidas. Era una comunidad cerrada, donde todos se conocían, donde cada cambio era notado, cada desviación comentada. Y María comenzaba a sentirlo, no como acusaciones directas, aún no, sino como una presión invisible, las conversaciones que se detenían cuando alguien se acercaba demasiado, las miradas que duraban un segundo más de lo normal, los silencios que decían más que las palabras, y en medio de todo eso, José, el hombre con quien su vida ya estaba entrelazada, un hombre justo, un hombre que también vivía dentro de ese mismo sistema con sus normas, sus expectativas, su sentido del honor. María sabía lo que significaba para él. Sabía lo que ese anuncio implicaba, no solo para ella, sino para los dos, porque lo que el cielo había declarado, la tierra no estaba preparada para aceptarlo. El encuentro entre ellos no fue como en las historias idealizadas. No hubo música, no hubo comprensión inmediata, hubo tensión, silencio, miradas que buscaban respuestas donde no había explicaciones simples. José no era un hombre cruel, no era impulsivo, pero era humano, y un corazón humano necesita entender, necesita encajar las piezas, necesita una lógica que sostenga lo que está viendo. Y en ese momento no la había. María no discutió, no trató de convencer con palabras perfectas, no defendió su posición con desesperación, porque hay verdades que no se pueden imponer, solo se pueden sostener, y ella eligió sostenerla, en silencio, con una calma que no venía de la situación, sino de lo que había ocurrido dentro de ella. Pero eso no hacía el proceso más fácil, porque mientras el tiempo avanzaba, el riesgo también crecía. Cada día era un paso más dentro de algo que no tenía vuelta atrás. Cada día acercaba el momento en que lo invisible se haría visible. Y entonces ya no habría espacio para interpretaciones, ni para dudas discretas, ni para silencios cómodos. Todo quedaría expuesto. Y aún así, María no retrocedió. No buscó escapar. No trató de rehacer su historia para encajar en lo esperado. Siguió adelante, con una fe que no necesitaba ser comprendida por todos para ser real. Eso es lo que hace esta parte tan profunda. Porque aquí no hay ángeles visibles, no hay voces del cielo,
No hay momentos extraordinarios, solo una joven, caminando en medio de una realidad que no entiende completamente, pero en la que confía. Y mientras Nazaret seguía con su ritmo habitual, mientras la vida continuaba sin notar lo que estaba ocurriendo en lo oculto, algo más comenzaba a tomar forma, algo que no podía quedarse ahí, porque lo que comienza en silencio, eventualmente se mueve, y María pronto tendría que salir de Nazaret, no por decisión propia, sino porque hay momentos en los que la fe te obliga a caminar, incluso cuando no sabes exactamente hacia dónde. Hay momentos en los que la fe deja de ser interior y te empuja a moverte, no como una huida, sino como una dirección que no puedes ignorar. Y para María, ese momento llegó en silencio, casi como todo lo que había marcado su camino hasta ahora. No hubo anuncio público, no hubo una orden visible delante de todos, solo una decisión que tomó forma dentro de ella, con la misma certeza con la que había dicho sí. Debía partir. Nazaret quedaba atrás no como un rechazo, sino como una etapa que ya no podía contener lo que estaba ocurriendo en su vida. Porque hay procesos que necesitan espacio, y hay verdades que solo pueden sostenerse cuando se caminan. El destino no era un lugar desconocido en términos geográficos, pero sí en todo lo demás. Las montañas de Judea, un territorio más áspero, más exigente, más impredecible. El camino no era corto, no era cómodo, no había carruajes esperándola, no había seguridad garantizada, solo senderos de tierra, piedras irregulares, cambios de clima y el peso constante del cuerpo que ya no respondía como antes. Pero lo más difícil no era el camino físico, era el proceso interno que avanzaba con cada paso. Porque mientras se alejaba de lo conocido, también se acercaba a lo inevitable. El viaje tenía un propósito. Isabel, una mujer cuya historia también había sido tocada por lo imposible, pero de una manera distinta. Si en María todo había comenzado en el silencio absoluto, en Isabel había comenzado en la imposibilidad prolongada. Años de espera, años de oración sin respuesta visible, años en los que la esperanza parecía diluirse lentamente en la rutina. Y ahora, ambas historias se cruzaban, no por casualidad, sino porque hay momentos en los que Dios no solo actúa en individuos, sino que conecta historias. Cuando María llegó, no hubo protocolo, no hubo formalidades, solo un encuentro. Pero no fue un encuentro común, porque antes de que las palabras tomaran forma completa, algo ocurrió. Algo que no podía ser explicado desde lo humano. El saludo de María no fue largo, no fue elaborado, pero fue suficiente, porque hay presencias que llevan dentro algo más, y ese algo se reconoce. El hijo en el vientre de Isabel reaccionó, no como un movimiento cualquiera, no como un reflejo físico, sino como una respuesta, como si incluso antes de nacer ya supiera.
Isabel lo sintió, pero no solo como una sensación, lo entendió, y en ese instante todo cambió. Las palabras que salieron de su boca no fueron construidas, no fueron pensadas, fueron pronunciadas con una claridad que no venía de la lógica, sino de la revelación. Bendita tú entre las mujeres. No era una opinión, era una declaración. Y María, por primera vez desde aquel momento en Nazaret, no estaba sola en lo que sabía. Alguien más lo veía, alguien más lo entendía, alguien más lo confirmaba. Ese momento, ese instante exacto, es uno de los más silenciosamente poderosos de toda la historia. Porque no hay multitudes, no hay milagros visibles para todos, no hay proclamaciones en templos, solo dos mujeres y una verdad que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Pero en ese espacio, en esa casa, en ese encuentro, la fe dejó de ser solo resistencia y se convirtió en confirmación. María habló, y lo que salió de ella no fue miedo, no fue duda, fue algo que había estado creciendo en su interior desde el primer momento, pero que ahora tenía forma, un reconocimiento profundo, no de sí misma, sino de lo que Dios estaba haciendo. Porque la verdadera fe no se enfoca en la propia capacidad, se enfoca en la fidelidad de quien promete. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero fueron distintos, porque ahora María no caminaba sola en su comprensión. Había alguien que compartía ese espacio invisible, donde lo imposible ya no se cuestiona, se vive. Sin embargo, el camino no terminaba ahí, porque ese tiempo de refugio no era el destino final, era preparación, era fortalecimiento, era un espacio donde el alma se ajusta antes de regresar a enfrentar lo que aún no ha ocurrido. Nazaret seguía existiendo. Las miradas seguían ahí. Las preguntas seguían esperando. Y el tiempo no se detiene, porque lo que ha comenzado tiene que avanzar. Y María lo sabía. Sabía que ese momento de comprensión compartida era solo una pausa, una necesaria, pero temporal, porque pronto tendría que volver. Y cuando volviera, ya no habría silencio que la protegiera, solo la verdad. Y todo lo que esa verdad traería consigo. Hay momentos en los que el refugio termina y la fe tiene que enfrentarse al mundo tal como es. María lo sabía antes de dar el primer paso de regreso. El tiempo junto a Isabel no había eliminado las preguntas, pero le había dado algo más importante que respuestas. Le había dado firmeza, porque entender no siempre significa tener todas las explicaciones, sino saber en quién estás confiando cuando no las tienes. El camino de vuelta no fue distinto en apariencia. Las mismas piedras, el mismo polvo, el mismo viento que se levantaba entre los senderos de Judea. Pero dentro de ella, todo era diferente. Ya no era solo una joven que había recibido un anuncio imposible.
Ahora era alguien que había visto cómo ese anuncio comenzaba a tomar forma, no solo en su cuerpo, sino en la realidad. Había sido confirmado, había sido reconocido, y aún así, el momento más difícil aún no había llegado. Nazaret, ese pequeño lugar donde nada pasaba desapercibido, donde cada rostro era conocido, donde cada historia se repetía hasta convertirse en verdad colectiva. Y ahora, ella regresaba con una historia que no encajaba en ninguna categoría. Las primeras miradas fueron sutiles, nada directo, nada explícito, pero suficiente, porque hay formas de mirar que no necesitan palabras, y hay silencios que dicen más que cualquier acusación. María no se escondió, no buscó evitar los caminos comunes, no cambió su rutina para pasar desapercibida. Siguió caminando como siempre, pero ahora cada paso tenía un peso distinto, porque la verdad, cuando es real, no necesita defenderse, pero tampoco puede ocultarse para siempre. Y entonces llegó el momento que había estado creciendo desde el inicio. José, no como una figura distante, no como un espectador, sino como alguien que estaba directamente dentro de la historia. El encuentro entre ellos no fue rápido, no fue sencillo, no fue cómodo, porque lo que estaba en juego no era solo una explicación, era una vida, era un futuro, era todo lo que ambos habían construido en silencio durante años. José veía lo evidente, pero no entendía lo invisible, y esa es la lucha más profunda que puede tener un ser humano, cuando lo que ve no coincide con lo que cree. No hubo gritos, no hubo violencia, hubo algo más difícil: conflicto interno. Un hombre justo, intentando hacer lo correcto en una situación que no tenía una respuesta clara, porque la justicia sin comprensión puede volverse dura, pero la justicia con misericordia busca una salida que no destruya. José pensó en apartarse, no por rechazo, sino para protegerla a ella, proteger el honor, proteger lo poco que aún podía sostenerse dentro de esa situación. Y mientras él luchaba con su decisión, María esperaba, no con desesperación, no con presión, sino con una calma que no venía de la situación, sino de lo que sabía en lo más profundo. Porque hay momentos en los que no puedes hacer nada más que confiar en que lo que comenzó en lo invisible también se sostendrá en lo visible. Y entonces, cuando todo parecía inclinarse hacia una ruptura inevitable, el cielo volvió a intervenir. Pero esta vez, no en María, en José, no en público, no delante de otros, sino en el lugar más vulnerable de cualquier ser humano: el descanso, el sueño. Ahí donde las defensas bajan, donde la mente deja de controlar, donde la verdad puede entrar sin resistencia. La revelación no fue larga, no fue compleja, fue clara, directa, suficiente.
Y cuando José despertó, ya no era el mismo. No porque todo tuviera sentido completo, sino porque ahora tenía dirección. Y eso lo cambió todo. La decisión que tomó no fue la más fácil, no fue la más aceptada, no fue la que el mundo hubiera recomendado, pero fue la correcta. Se quedó, no por obligación, no por presión, sino por obediencia. Y en ese acto, la historia tomó un giro que no dependía ya solo de María. Ahora eran dos personas sosteniendo una verdad que el mundo aún no comprendía. Dos vidas unidas por algo que estaba más allá de ellos mismos. Nazaret seguía siendo Nazaret. Las miradas no desaparecieron, las preguntas no se detuvieron, pero ahora la carga no era individual, era compartida, y eso cambia todo, porque la fe, cuando se sostiene solo, es resistencia, pero cuando se comparte, se convierte en camino. Y aún así, lo que venía sería aún más grande, porque el tiempo avanzaba, y lo que había comenzado en el silencio ya no podría permanecer oculto mucho más. El mundo estaba a punto de cambiar, aunque todavía no lo sabía. Hay un punto en toda historia en el que lo invisible deja de poder esconderse. Un punto donde lo que comenzó en silencio toma forma delante de todos. Y para María, ese momento estaba llegando, no como un evento repentino, sino como algo inevitable. El tiempo no se detiene para nadie, y lo que crece eventualmente se revela. Nazaret ya no podía contener lo que estaba ocurriendo. Las miradas ahora eran más claras. Las preguntas ya no se ocultaban en susurros. Y sin embargo, María seguía caminando. No con orgullo, no con desafío, sino con una firmeza que no necesitaba aprobación externa para sostenerse. Porque cuando una verdad viene de Dios, no depende de la comprensión humana para ser real. Pero entonces, cuando todo parecía encaminado hacia una confrontación abierta con la realidad del pueblo, algo cambió. No desde dentro de Nazaret, sino desde fuera. Roma, el imperio que controlaba cada rincón de esa tierra, decidió intervenir. No por María, no por José, ni por ninguna historia espiritual, sino por poder, por control, por registro, un decreto, un mandato, un movimiento que obligaría a miles de personas a dejar sus hogares y volver a sus ciudades de origen. Y de pronto, Nazaret ya no era el centro, el camino volvía a abrirse. José lo entendió primero, no como una coincidencia, sino como una dirección. Belén, la ciudad de sus antepasados, un lugar cargado de historia, pero también de incertidumbre. El viaje no era corto, no era seguro, y no era el momento ideal, pero la historia no siempre se mueve según la comodidad, se mueve según propósito. María lo sabía. No necesitaba explicaciones largas, no necesitaba garantías. Había aprendido algo en todo este proceso.
Cuando Dios comienza algo, también abre el camino, aunque ese camino no sea fácil. Prepararon lo necesario, lo mínimo, porque en esos tiempos viajar no era una experiencia ligera, era una decisión, un riesgo, una entrega. El día de la partida llegó sin ceremonia, sin despedidas largas. Nazaret quedó atrás, no como un lugar rechazado, sino como el punto donde todo había comenzado. El camino hacia Belén no ofrecía comodidad. El terreno era irregular, el clima cambiante, el cansancio constante, y cada paso era más pesado que el anterior. Pero había algo que sostenía todo. No era la fuerza física, no era la certeza del destino, era la convicción, esa certeza profunda que no necesita ver todo el camino para seguir avanzando, porque la fe real no elimina la dificultad, la atraviesa. Las noches eran largas, el frío se hacía sentir. El silencio del camino no siempre traía paz. A veces traía pensamientos, preguntas, dudas que aparecían no para destruir, sino para probar. Pero cada mañana volvían a levantarse, volvían a caminar, porque detenerse no era una opción. Y entonces, en medio de ese viaje, algo comenzó a hacerse evidente. El tiempo. No el tiempo de los días, sino el tiempo del cumplimiento. Porque lo que había sido anunciado, lo que había sido aceptado, lo que había sido sostenido en silencio, estaba a punto de suceder, no en Nazaret, no en el lugar cómodo, sino en el camino, como muchas de las cosas que realmente cambian la historia. Belén apareció finalmente en el horizonte, no como una ciudad grandiosa, sino como un lugar lleno, demasiado ocupado para notar lo que estaba llegando. Las puertas no se abrían fácilmente, los espacios eran limitados, la hospitalidad superada por la cantidad de gente, y en ese momento la realidad se hizo completamente clara. No habría lugar preparado, no habría condiciones ideales, no habría reconocimiento, solo lo necesario, y eso sería suficiente, porque la historia más grande no necesita escenarios perfectos, solo necesita disposición. Y María había dicho sí desde el principio. Ahora, ese sí estaba a punto de tomar forma definitiva. El mundo no lo sabía. Roma no lo sabía. Nazaret no lo sabía. Pero en ese instante, en ese lugar sencillo, en medio de la incomodidad, el cansancio y el anonimato, todo estaba listo. No para terminar la historia, sino para comenzar algo que nadie podría detener. Y el silencio, una vez más, se preparaba para romperse.